Soy Wander Sánchez, profesor de percusión de la Escuela de Bellas Artes de Salcedo y los invito al tercer simposio de formación artística especializada. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, la presencia de los profesores, de los estudiantes. Para mí es un placer estar aquí compartiendo en este simposio. Agradezco a la Dirección de Bellas Artes, ¿no? Y a todos los que han participado para esta invitación. Gracias, maestra. La maestra Sandra Alvarado Bordas es licenciada en Humanidades y Filosofía por el Instituto Superior Pedro Francisco Bono, en convenio con INTEC. Es egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático y para el año 2007 se unió al Departamento de Español y Portugués en Vanderbilt University, en donde obtuvo su maestría y su PhD en Literatura Latinoamericana. Ha sido profesora de la Pucamaima, el Instituto Superior Bono y actualmente ejerce las funciones de coordinadora y profesora de la carrera de Lengua Española y Literatura orientada a la educación secundaria en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Oreña. Maestra, el escenario es todo suyo. Bien, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, como ya nuestro presentador Fernando pues ha anunciado, el título de mi ponencia es la función, perdón, eso pasa. Se titula La función de la crítica en la formación artística especializada y digamos que un poco lo que les voy a presentar hoy son reflexiones un poco generales sobre la crítica, ¿no? Sus funciones, características, etcétera, ¿no? Los propósitos de la naturaleza misma de la disciplina de la crítica. Y luego también pensar un poquito cómo la crítica de arte en sí misma, pues de alguna manera puede verse como pensamiento crítico para el desarrollo de las competencias de pensamiento lógico, creativo y crítico que vemos plasmado en los planes de estudios del nivel secundario, por ejemplo, de educación artística, de la modalidad académica, como de las diferentes modalidades que existen y que han sido realizadas desde el MINER, y también, digamos, un poco los perfiles de los de egreso de la formación especializada, ¿no? Ya refiriéndonos más específicamente a las escuelas de Bellas Artes, ¿no? Entonces, esperemos que esta reflexión un poquito sobre la crítica en sí misma, ver cómo puede contribuir de alguna manera, pues, a profundizar y a desarrollar competencias que fomenten la cognición particular de aquellos estudiantes que forman parte de las escuelas de arte especializadas, ¿no? Bien, entonces, comenzando un poquito sobre estas reflexiones. Okay. Sobre estas reflexiones sobre crítica, un poco parto de dos citas interesantes, ¿no? Que nos llevan a pensar esa correlación que puede existir entre crítica y creación artística, ¿no? Y de alguna manera toda obra de creación constituye una actividad crítica, ¿no? Todo gran artista es ante todo un riguroso crítico de los maestros que le han precedido y a los que siguen. O sea, necesariamente la creación artística conlleva un conocimiento de la historia, de la crítica, como muchos sabrán, y esto en sí mismo ya es una actividad crítica, ¿no? Como dice el poeta Eliot, un creador es superior a otro solamente porque su capacidad crítica es superior, ¿no? Y toda la historia del arte, la evolución del arte, pues definitivamente ha demostrado que en la medida en que los artistas pueden activamente, ¿no? Pensar y digamos, criticar o ver ciertos elementos de las escuelas artísticas, pues pueden pensar en formas novedosas de ruptura, ¿no? Con esas tradiciones anteriores. Y la idea también de que todo artista
ya sea artista plástico, literario, ¿no? Pues se suma siempre a una tradición, y la única manera de superar esa tradición pues es específicamente a través de esa capacidad crítica. También hay un texto muy interesante de Oscar Wilde que está escrito como en una especie de formato teatral, ¿no? Es un diálogo entre estos dos personajes que son Gilbert y Ernest, y se titula El crítico artista, en donde precisamente hay una discusión respecto al sentido que podría tener la crítica, y es algo que vamos a ver muchas veces, ¿no? Digamos, en las percepciones que tienen muchos artistas respecto a la crítica, o las percepciones que el público general pudiera tener sobre la crítica. A veces es la idea de que, bueno, la crítica no es necesaria, ¿no? El arte es tan maravilloso, tan misterioso, que no necesita ninguna explicación. Bien, entonces, un poco lo que les decía es precisamente esta idea de este diálogo, ¿no? En donde muchas veces la crítica pasa como una especie de disciplina que no es necesaria, en el sentido de que se entiende muchas veces, o se tiene una noción del arte como algo, digamos, misterioso, grandioso, que no necesita necesariamente una explicación. Y esto lo podemos ver también luego en la defensa que hace Gilbert, ¿no? De la crítica, en donde dice: una época sin crítica es una época en la que el arte no existe, o bien permanece inmóvil, hierático, y se limita a la reproducción de tipos consagrados, ¿no? Cualquier época creadora tuvo que ser forzosamente también crítica, porque es la facultad crítica la que inventa formas nuevas. La creación tiende a repetirse, al instinto crítico se debe toda nueva escuela que surge, cada nuevo molde que el arte encuentra preparado y a mano, ¿no? Y entonces le contesta Ernest: usted habla de la crítica como de una parte esencial del espíritu creador, y ahora comparto totalmente su teoría, pero ¿qué piensa de la crítica al margen de la creación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Todo el contexto de este diálogo precisamente es ver cómo se funde esa relación entre artista y crítico, cómo hay una sincronía entre ambos, y cómo el artista se convierte en crítico y el crítico artista, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiende a superar en este diálogo, ¿no? Un poco la idea o la noción de la crítica como un modo de escritura negativo, ¿no? Que es muchas veces también las percepciones que el público general, o que muchas veces algunos artistas o estudiantes pudieran tener respecto a la crítica, ¿no? Se entiende como algo que simplemente va un poco a desarticular, a desarmar, a hablar de manera totalmente negativa de la obra de arte, y no necesariamente es esta noción la que intenta desarrollar Wilde. Entonces, desde la visión de Wilde, la crítica surge más bien como un acompañamiento de la obra, y contribuye a los procesos de significación y ayuda a dar forma a la obra. Entonces, otro aspecto en este sentido importante es que hay un énfasis en, digamos, en la escritura, ¿no? En el sentido de que la práctica de la crítica no consiste solamente en dar una opinión oral, por ejemplo, a la hora de nosotros salir de ver una obra de teatro, de apreciar X danza, o de ir a observar una muestra en una galería de arte, sino que para ejercer la crítica es necesario formar parte de una cultura letrada y de practicar la escritura. Es decir, sin la escritura, pues el género, la disciplina misma de la crítica, pues no pudiera existir en ese sentido. Bien, otro creo que aspecto interesante cuando pensamos en, digamos, en la crítica, es pensar en los orígenes mismos de la crítica, y bueno, específicamente quizás más en nuestro contexto latinoamericano, caribeño, y ver que en definitiva, pues toda esa cultura letrada, pues surge directamente relacionada con lo que sería el periodismo, ¿no? Y el periodismo tiene una función muy específica en el siglo XIX, que es precisamente ya los momentos en donde la mayoría de las naciones latinoamericanas, pensar quizás también en los orígenes un poco de la crítica
latinoamericana y ver esta relación desde cómo hay una relación también entre periodismo y el surgimiento de la crítica. Entonces es importante ver cómo la crítica también y la crítica de arte pues ha contribuido a forjar una idea de quiénes somos como países latinoamericanos, ¿no? Caribeños, etcétera. Entonces vemos desde el siglo XIX autores como Domingo Faustino Sarmiento, quien dedicaba, digamos, escribía artículos dedicados a la pintura de la época, escritores como Horacio Quiroga, hablaba sobre el cine, la sociedad, ¿no? Otros hablaban de los espacios artísticos, y en definitiva vemos, ¿no?, como un gran dominio en los periódicos de la época, pues cómo estos poetas y escritores e intelectuales dedicaban espacios, ¿no?, a pensar qué se estaba haciendo, ¿no?, en estos países, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Como ya les decía, ¿no?, hay que pensar en esa relación o correlación entre el periodismo y la crítica, ¿no? Y también ver que evidentemente no es necesariamente una crítica como nosotros la entenderíamos hoy, aunque todavía existen esos modelos de críticas, pero esas primeras publicaciones muchas veces consistían en una reseña de la obra, una pequeña muestra, análisis de los actores, del estilo y de aspectos determinados, ¿no?, de las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como quizás ya le he mencionado, o sea, cómo la crítica de alguna manera contribuye a pensar en cómo nosotros narramos América Latina, cómo nosotros contamos este territorio nuestro con las herramientas necesarias y los lenguajes para llegar al pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, continuando un poco con la idea de la crítica, es ver cómo la crítica, y volviendo a la idea de Oscar Wilde, ver cómo se inserta en todo ese proceso de producción de sentido, cómo, digamos, se mezcla, ¿no?, con la circulación misma de la obra para acompañar y junto con la obra producir un sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos ir definiendo esa actividad crítica a partir de una serie de herramientas de interpretación y de una capacidad analítica que consiste más específicamente en contextualizar el objeto de arte desde la política, desde lo social, desde lo económico, desde lo estético, desde lo cultural mismo, y en el sentido amplio de la cultura, no solamente de la alta cultura, sino también de la cultura popular, y ver entonces cómo circula, ¿no? Cómo vemos este circuito de producción en donde la crítica pues está siendo también parte de esta obra de arte, ¿no? Bien, entonces en ese sentido la crítica también puede ser un poco representada como relato cultural, ¿no? Y cuando hablamos de relato cultural es pensar evidentemente no la crítica solamente como una reseña de qué trató la obra o cuántos actores participaron o si la galería tiene la exposición hasta X fecha y solamente dar como pequeños datos, como muchas veces vemos en la prensa, por ejemplo, dominicana, sino que la crítica como relato cultural nos lleva a pensar y a preguntarnos, ¿no?, cómo la realidad y la sociedad están de alguna manera pues interactuando y conversando con las prácticas artísticas o viceversa, ¿no? Cómo las prácticas artísticas están conversando con la realidad y la sociedad, y gran parte del rol y de la función del crítico y de la crítica en general pues es precisamente desentrañar esa conversación que se da entre arte y sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crítica como relato cultural parte de la realidad para elaborar un pensamiento. Pone en contexto la obra, la ubica en tiempo y espacio, la valoriza
y construye un lenguaje que le permite constituirse en creador y no solo en comentarista, ya que el texto crítico es una obra en sí misma, ¿no? Y ¿no? Ahí podemos enfatizar esa idea de cómo el texto crítico en sí mismo y cómo la formación en la crítica, de alguna manera, pues también contribuye a la formación del creador artístico, ¿no? Y pensar también, enfatizando lo que un momento les refería, es un poco la idea de cómo ese texto crítico necesita de la palabra, necesita de la escritura para poder articularse, para poder unificar una síntesis de lo que se ha analizado, ¿no? Y ese mismo texto crítico, al utilizar el lenguaje mismo de la obra de arte que está observando o que está analizando, pues se convierte en sí misma en una obra, ¿no? Entonces, nuevamente, y quizás repasando un poco lo que les hablé en la breve introducción, es pensar en muchas veces los dos extremos que existen en relación a la crítica de arte o a la crítica ya sea literaria, teatral, ¿no? O los diferentes tipos de críticas. Y es que por un lado existe como un exceso racionalista, ¿no? Es decir, tenemos críticos que entienden que las interpretaciones que ellos hacen sobre un objeto de arte o un objeto estético son interpretaciones fiables, son demostrables, son únicas y son estables, ¿no? Y evidentemente, en la medida en que la disciplina, ¿no?, ha evolucionado y se nutre de diferentes teorías para poder, pues, digamos, interpretar diferentes productos culturales, pues evidentemente vemos que pensar que una obra de arte, ¿no?, contiene una verdad absoluta, pues evidentemente cae en lo que sería un exceso racionalista, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que sería como un exceso irracionalista, ¿no? Y es pensar que la crítica es totalmente inútil e interpretar una obra puede ser inútil, las creaciones son misteriosas, de esencia insondable, ¿no? Entonces eso también tiende a, pues muchas veces ¿no?, a coexistir, ¿no?, entre los críticos, ¿no?, estas ideas. Bien, también pensar un poquito en ese sentido, en la crítica, más bien, de que la crítica necesita, ¿no?, un poco de la emisión de un juicio, ¿no? Y se desarrolla con la ayuda de la teoría, la estética y la historia, ¿no? Y este juicio crítico no debe entenderse solo en su sentido más inmediato, de promoción o negación, de establecer qué obras están mejor y cuáles están peor. La misión de la crítica va mucho más allá, es mucho más compleja, está impregnada de problemas metodológicos y contradictorios, constituye una actividad con el más amplio sentido cultural y su misión es la de interpretar y contextualizar y puede entenderse como una hermenéutica que desvela orígenes, relaciones, significados y esencias, ¿no? Entonces, un poco creo que es importante, ¿no?, ir pensando en esta noción de la crítica, no tanto como una disciplina que se encarga de acabar con la obra de arte, como muchas veces se tiene la percepción, o de pensar que esta obra es de mejor calidad o de peor calidad, sino que más bien está tratando de entender ese contexto en el cual ha surgido y trata, como bien dice aquí, de realizar una hermenéutica, ¿no?, de tratar de evidenciar un poco lo que no es tan evidente, lo que no es tan claro, y ver esos orígenes, esas relaciones, los significados y las esencias, ¿no?, de ese objeto de arte. Entonces, en ese sentido, ¿no?, la crítica, la teoría, la historia, pues resultan, ¿no?, inseparables en ese sentido.
Entonces, es importante, ¿no?, tomar esto en cuenta. Bien, entonces, algo también quizás interesante, pues luego de esta reflexión, ¿no?, sobre la crítica, ¿no?, en manera general, ver un poquito quizás en qué consiste, cuáles son algunas de las ideas, ¿no?, respecto a los estereotipos que muchas veces tenemos en relación a la crítica, ver el exceso racionalista, el exceso irracionalista, ¿no?, o irracional, y luego hacer como un pequeño ejercicio de algunos tipos de críticas que muchas veces encontramos en nuestros periódicos locales. Yo no me voy a detener mucho digamos, a analizar cada uno de estos textos. Algunos son textos de crítica literaria, como es el primero, Rosa Silverio, ¿a quién pertenece ese yo?, de tu poemario Invención de la Locura. Luego otros, este más reciente, ¿no?, por el estreno de la obra en el Teatro Nacional, La Jaula de las Locas, ¿no?, una pequeña crítica de teatro, se llama así mismo, Las Jaulas de las Locas, más allá del tabú gay. Otros tipos de críticas, ¿no?, como Teatro Guloya, presenta la vida es sueño, y esta última, que es una exposición del pintor Manuel Montilla, que está en el Museo de Arte Moderno, ¿no?, El semblante de una extraordinaria exposición, Cosmos Imaginarios, ¿no? Entonces, les hago, ¿no?, una invitación en donde ustedes pueden un poco ver los diferentes estilos críticos que podemos encontrar en nuestros periódicos locales, en donde muchas veces tenemos, ¿no?, como una pequeña reducción, digamos, crítica, en el sentido de que muchos de estos textos básicamente lo que hacen es hacer una reseña de qué sucedió en la obra de teatro, cuántos personajes o cuántos actores estuvieron en escenas, o ¿no?, quiénes son estos actores. Muchas veces, o sea, básicamente es una crítica descriptiva, ¿no? En algunos casos vemos críticos en donde, digamos, tienden a caer en ese exceso de pensar la crítica desde la idea de que la crítica sirve para como destrozar la obra de un artista, ¿no? Entonces, digamos, vemos una presencia, ¿no?, como de ataques personales muchas veces. Pero básicamente yo creo que lo que más podemos encontrar en estos modelos críticos es que nuestros modelos críticos que aparecen en nuestros periódicos locales básicamente reflejan descripciones, ¿no?, muy generales sobre lo que sucede, y evidentemente tienen también la intención, pues, de promocionar y de lograr que, pues, el público, ¿no?, se sume a estos eventos, ¿no?, y participe de ellos, ¿no? Pero luego, ¿no?, tenemos como estos elementos característicos de las críticas, como es el análisis, la síntesis, el juicio, la reflexión, que quedan un poco, ¿no?, totalmente como fuera de estas prácticas críticas, ¿no? Entonces es algo para reconsiderar y pensar un poco sobre ello, en el sentido de que muchas veces las reflexiones sobre arte a la que el público en general está expuesto básicamente son muchas veces estas críticas que aparecen en nuestros periódicos locales. Y como vi, y creo que es importante porque enfatizo y reflexionando sobre la historia misma de la crítica, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, el Caribe, vemos que hay una gran vinculación entre lo que sería la disciplina del crítico y la exposición de su crítica a través de los periódicos. Es decir, la crítica también forma parte de lo que es el periodismo cultural. Y es interesante también pensar en, digamos, en que muchos de los registros que aparecen en estas críticas locales
son parte de los discursos artísticos que se van manejando en las diferentes, ¿no?, disciplinas. Entonces, algo también interesante, y quizás lo que he querido también enfatizar un poco al invitarles a ver ejemplos de estas críticas y ver otros tipos de ejemplos que ustedes puedan por sí mismos identificar, pues es precisamente ver que, digamos, la escena escritural, ¿no?, de la crítica, pues es hasta cierto punto, ¿no?, un poco pobre. Quizás las revistas especializadas que puedan existir en el país sobre crítica de arte, crítica teatral, crítica literaria, aunque ciertamente hay muchos esfuerzos ¿no?, en crear revistas de divulgación, revistas académicas que se enfoquen en estas temáticas, pues siempre, ¿no?, es una labor difícil. Y esto nos lleva pues a pensar también en los contextos en donde la crítica se da, los contextos en donde la crítica de alguna manera florece, y cuáles son las condiciones que un país debe tener, o las condiciones, ¿no?, que un país determinado tiene para que esa crítica pues pueda florecer. Y evidentemente hay una relación entre el florecimiento de una disciplina crítica y lo que sería la geografía de la democracia, ¿no? Es decir, es necesario que existan territorios en libertad. Es una condición fundamental para el florecimiento, ¿no?, de las disciplinas, en el sentido de que la crítica favorece pues la exposición a diferentes puntos de vista, a la confrontación y a la libertad de expresión en ese sentido sobre un objeto de arte o sobre cualquier producto cultural. Otra condición importante, digamos, para que florezca la crítica como disciplina es la existencia de grandes museos, de grandes editoriales, ¿no? Es un punto muy importante en el sentido de que sin una cultura letrada, sin una cultura, digamos, y una cultura de escribir, pues evidentemente, digamos que la crítica se ve un poco censurada o no tiene la manera de ser pues divulgada, ¿no? Entonces en ese sentido es importante que existan, ¿no?, publicaciones sobre diferentes tipos de críticas de arte, de crítica literaria, de crítica ¿no?, cultural en sentido general. Entonces, como bien dice aquí, ningún país sin un vital y consolidado proceso democrático puede aspirar a generar ninguna propuesta relevante en el campo de la crítica artística. Sin un laborioso y largo trabajo de acumulación de conocimiento, es imposible crear una tradición sólida en el campo de la crítica. Entonces, la crítica florece en donde los canales de difusión permiten su existencia y transmisión, es decir, hay un mercado para esta. Entonces, es necesario, como les había mencionado, una democracia estable, metodologías sólidas, y en ese sentido me refiero a la idea de que existan instituciones de educación superior que se dediquen de alguna manera pues a la investigación teórica y a la investigación pues crítica de las diferentes artes, ¿no? Y que a lo largo del tiempo pues permanezcan una serie de metodologías que nos permitan aproximarnos a nuestros propios objetos o productos culturales, ¿no? Y evidentemente relacionado también con la democracia están las posibilidades de expresión y comunicación, es decir, que deben existir vías de divulgación, grandes editoriales, revistas académicas, ¿no?, revistas de divulgación, críticas, ¿no?, en la prensa local o en los periódicos locales, y otros, ¿no? Evidentemente también ya con las nuevas tecnologías y todo eso, pues tenemos a muchas personas que de manera independiente también pues son críticos de arte, ¿no? A través de sus blogs, de sus cuentas de Instagram, de Facebook y todo eso. Pero es necesario, ¿no?, para crear esta cultura
crítica, pues de alguna manera cohesionar, ¿no? Estos recursos. Bien, entonces, algo también que les había dicho desde el inicio, ¿no? O sea, la segunda parte de esta ponencia también es pensar un poquito la relación de esta crítica con la competencia del pensamiento crítico. Y competencia del pensamiento crítico también pensándolo desde los planes de estudio, desde los diseños curriculares, por ejemplo, del Ministerio de Educación y de los planes de estudio de las escuelas de la formación especializada, ¿no? Entonces, algo o una tendencia más bien global, ¿no? Es pensar que o sea, evidentemente el ejercicio de la crítica y de la crítica de arte pues se relaciona con el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico y en diferentes países, ¿no? Y asociaciones de universidades acreditadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues se entiende que el pensamiento crítico es la premisa fundacional y el resultado deseado de la educación formal. Y entonces esto también evidentemente nos lleva a pensar cómo ese pensamiento crítico pudiera favorecer el desarrollo de ciertas competencias cognitivas que son necesarias para la educación artística. Entonces, las herramientas de la crítica de arte pueden favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en todos los aspectos de la educación artística y en la manera en que los profesores y estudiantes también pueden pensar en asuntos de justicia social. Y ese es un tema también relevante en el sentido de que la crítica, la competencia del pensamiento crítico, lógico y creativo también contribuyen a pensar en aquellos asuntos relacionados a la justicia social, o sea, todo lo que tiene que ver con pobreza, discriminación, la situación de la mujer, derechos humanos, cultura de paz, pues evidentemente estas herramientas pues pueden facilitar esos procesos cognitivos y de desarrollo de competencias. El mismo diseño curricular dominicano en la modalidad académica, específicamente el área de educación artística, establece una definición de lo que es la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, y dice, ¿no? La persona procesa representaciones mentales, datos e informaciones para construir conocimientos, llegar a conclusiones lógicas y tomar decisiones, evaluar y argumentar posturas, abordar la realidad desde perspectivas no convencionales, establecer metas y medios novedosos para lograrlas y examinar la validez de los juicios y opiniones, ¿no? Y ese es un elemento fundamental del pensamiento lógico, creativo y crítico, pero también, ¿no? De la crítica de arte. Por eso vemos, ¿no? Esa correlación entre esa disciplina y la capacidad que tiene de desarrollar la competencia crítica, en el sentido de que es necesario o se hace necesario examinar la validez de los juicios y opiniones. Entonces, digamos que dentro de los componentes de esta competencia está la de elaborar y argumentar juicios y opiniones, abordar situaciones y necesidades de forma creativa y examinar la validez de las ideas propias y ajenas, ¿no? Y todo esto basado en el sentido de que para elaborar argumentos, para determinar la validez de las ideas propias y de las ajenas, es necesario confrontar evidencias, ¿no? Entonces, si vemos o analizamos muchas de las críticas que encontramos en nuestros periódicos locales, muchas veces encontramos apreciaciones sobre los diferentes productos culturales que se están analizando, en donde o por un lado están haciendo una crítica negativa o por otro lado están haciendo una crítica, ¿no? De una gran exaltación, pero no encontramos una evidencia que sustente ese juicio de valor. Entonces es muy importante determinar que el desarrollo de la competencia crítica, ¿no? En la formación artística debe estar basada en la capacidad de confrontar la evidencia que presenta ese objeto estético, ¿no? Entonces, más allá de esto también la competencia nos lleva a pensar
en estas herramientas y pensar en cómo nos puede llevar a distintas reformas sociales, ¿no? O sea, el pensamiento crítico nos ayuda a examinar estructuras estables de poder, al mejoramiento de la multiculturalidad, de la ecología, de la situación de la mujer y de otros aspectos de justicia social, ¿no? También pensar en que digamos, pensador y educador Dewey, ¿no? Consideró que, por ejemplo, la crítica de arte tiene al menos dos componentes distintos a los que llamó discriminación y unificación. Entonces, este educador parte de la idea, y también crítico de arte, parte de la idea de que hay una correlación, una equiparación, básicamente, entre crítica de arte y pensamiento crítico. Es decir, los procesos cognitivos van, ¿no?, de la mano. Entonces, él distingue estos dos procesos o dos componentes. Por un lado está la discriminación, en donde él enfatiza, ¿no?, que es el desarme de las partes constitutivas de, digamos, del objeto estético o del producto cultural, y básicamente es el análisis, ¿no? O sea, es el proceso en donde se hace también valer los conocimientos previos, es decir, esa desarticulación, ese desarme de las diferentes partes, ¿no? Pues se relaciona con todo el conocimiento previo que el crítico pueda tener o aquel que desee, ¿no?, analizar una obra de arte. Y luego está ese proceso de unificación en donde hay un esfuerzo de síntesis y de construcción de significados, ¿no? Y en ambos, digamos que el afecto está envuelto en estos dos componentes, ¿no? Él habla particularmente de que el afecto, ¿no?, el sentimiento, tiene un rol fundamental en el sentido de que, de lo contrario, este proceso de discriminación y luego de unificación daría como resultado un análisis o una crítica de arte vacía, fría y distante. Entonces, de alguna manera la crítica, a pesar de que siempre tiene esta noción estereotipada, digamos, de distancia, de frialdad, de objetividad, también involucra en la educación artística, ¿no?, la motivación del afecto. Entonces, como bien dice aquí, la unificación es un acto creativo y se basa en gran medida en la percepción, que está financiada por la emoción unificadora incrustada en la obra, tal como la entiende el crítico, que ha utilizado sus emociones para dar coherencia con los aspectos intelectuales y prácticos del compromiso crítico. Por extensión, diríamos que toda experiencia significativa y expresión humana de esa experiencia tiene esta unidad de forma y propósito, y que el papel del pensador crítico es encontrarlo y explicarlo. Entonces, otros críticos de arte y también educadores pues han enfatizado esta idea de que el pensamiento crítico y la crítica de arte, ¿no?, fomenta la naturaleza cognitiva propia de las artes. O sea, ven como parte de la formación integral de los artistas este desarrollo, ¿no?, de las metodologías específicas de la crítica de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Michael Parsons, él se centró en identificar etapas de desarrollo, de comprensión estética, y en la última etapa, en donde están o se desarrollan los espectadores más maduros y autónomos, habla de cómo estos desarrollan pues estos juicios estéticos independientes y son críticamente conscientes de las obras de arte, ¿no? También en el caso de Arthur Efland, pues se habla, digamos, de la integración del pensamiento conceptual con el aprendizaje, que conducen a la interpretación, la comprensión y la creación de significado. También en el caso de Hans Peter Feldman, vemos que este desarrolló un modelo, digamos, de crítica de arte
que refleja también un poco de lo que es la taxonomía de Bloom, en donde habla del desarrollo de estrategias cognitivas de orden superior, y Feldman vio la crítica de arte más como una charla informada y organizada sobre el arte. Entonces sugirió un modelo de crítica que consiste en descripción, análisis, interpretación y juicio. También tenemos, ¿no?, a Tom Anderson, que trata de reconciliar lo intuitivo, lo afectivo y lo intelectual, componentes analíticos de ver y comprender las obras de arte. Y su método analítico pues está guiado más bien por la indagación iniciada primero por la intuición, que luego lleva al intelecto y luego lleva a llegar a juicios más bien informados sobre el arte. Entonces, Anderson ilustró paralelismos entre los pasos de la crítica analítica del arte y métodos utilizados en investigación etnográfica, ¿no? Entonces es interesante en ese aspecto ver cómo en la formación artística, pues elementos de, digamos, de investigación, por ejemplo, cualitativa, son bastante útiles para la formación especializada y la educación artística, ¿no? Entonces, un poquito la reflexión, lo que he querido presentarles con esta reflexión general, ¿no?, sobre la crítica y sobre el pensamiento crítico en relación a la formación de los artistas y a la formación en educación artística general. Quizás es ver y pensar los diseños curriculares dominicanos, los diseños curriculares de la formación especializada, cómo se podrían repensar ciertos perfiles de egresados en donde se involucre o donde esté mucho más presente estos perfiles, ¿no?, teóricos que contribuyan de alguna manera a desarrollar artistas, ¿no?, con un mayor nivel de profundidad y de conciencia respecto a las tradiciones a las cuales se está, ¿no?, sumando y a los elementos, ¿no?, también de la realidad que quiere abordar a través de su arte, ¿no? Entonces, pensar la formación especializada no solamente como la adquisición, digamos, de una artesanía, sino también de un, digamos, de un perfil teórico que, ¿no?, en donde también se pueda crear, digamos, una tradición crítica, pues mucho más sólida. Entonces, un poquito hasta aquí mi presentación. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Entonces, aquí estoy abierta, ¿no?, a las preguntas. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias por esa ponencia tan excelente. Gracias. Maestra, ¿cómo se enlaza la autocrítica, la crítica desmesurada en la creación artística ética? A ver, ¿cómo se enlaza? ¿Cómo se enlaza la autocrítica, la crítica desmesurada en la creación artística ética? Bueno, no sé, hubiese sido interesante como escuchar un poquito a quien hizo la pregunta, a ver si podría como desarrollar un poco más, quizás la idea de lo que, pues de lo que quiere decir en ese sentido. Pero bueno, supongo que un poco existen, ¿no?, unos límites entre, no sé si se referirá a la autocrítica dentro del proceso artístico y a los límites, ¿no?, que podría, a los límites no éticos que podrían establecerse en su proceso como artístico. No sé Sí, si... maestra, dice el que pregunta que es dentro del proceso artístico. Claro, entonces, bueno, o sea, no sé si tengo una respuesta como para esa pregunta exactamente, pero quizás pensar, o sea, no sé, no sabría cómo, cómo responder, o sea, me gustaría como dialogar y ver, entender un poquito más.
Gracias, maestra. Gracias, muchas gracias. Maestra, en el proceso de la crítica, ¿qué le recomienda usted a los que desean incursionar en este campo de la crítica artística y estética? Bien, o sea, yo creo que para insertarse, digamos, en cualquier disciplina crítica, pues quizás el primer paso, o sea, sería, ¿no?, identificar la disciplina a la cual no se quiere observar. Evidentemente, la crítica es muy amplia, entonces hay personas que se dedican específicamente a la crítica literaria. Por ejemplo, en mi caso, trabajo más con la crítica literaria. Otros críticos, ¿no?, abordan las artes plásticas, la danza, ¿no?, las artes escénicas en general. Entonces, identificar esa disciplina, y evidentemente es muy importante para un crítico tener un dominio de la historia de la disciplina, ¿no? Es fundamental, y de la historia de la crítica de esa disciplina, ¿no? O sea, cuáles son las ideas que se han discutido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, en muchas ocasiones. Y evidentemente hay que formarse como un gran lector. Es importante formarse como un lector y practicar la escritura. Bien, maestra. Y por último, tenemos una tercera pregunta que dice, ¿cómo identificamos cuando se realiza una crítica objetiva o subjetiva? Claro, muy interesante. Bueno, ciertamente toda crítica de alguna manera puede contener una dosis de subjetividad, en el sentido de que nuestros gustos personales, pues de alguna u otra manera siempre se filtran en la percepción que nosotros tenemos de los objetos estéticos y de los productos culturales que estamos observando. Entonces, es muy difícil muchas veces como quitar en un 100% la subjetividad de una crítica. Ahora bien, podemos establecer claramente la diferencia entre una crítica subjetiva y objetiva cuando leemos una crítica en donde vemos de alguna manera las emociones y los sentimientos y las percepciones más bien emocionales o reacciones emocionales de ese crítico frente al producto estético. Mientras que una crítica objetiva trata de seguir una metodología específica, que no necesariamente es una metodología que es rígida o que necesita seguir unas reglas específicas, pero que ciertamente observa la obra en sus diferentes partes, las relaciona con su contexto cultural, social, el momento en el que se produjo, y logra, ¿no?, enlazarla con unas teorías específicas, ¿no?, para interpretar ese producto. A diferencia de una crítica subjetiva que solamente se basa muchas veces en los sentimientos que me produjo ese producto cultural o ese objeto estético, cómo me hizo sentir o si me gustó o no me gustó. Entonces, ahí habría como una gran diferencia entre una y otra. Excelente, maestra. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por participar en este tercer simposio de la formación artística especializada. Muchas gracias. Excelente, maestra. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias por escuchar. Bien, a todos nuestros participantes de este tercer simposio de formación artística especializada, con esta ponencia cerramos este primer día de conferencias. Mañana iniciamos nuevamente nuestro segundo día desde las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí y pasen feliz resto de la noche.
Adiós.